Papá, mamá, soy muy feliz porque me llevaron al parque. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Está bien? Señora, ¿está bien? Señor, tiene que ser fuerte. Su esposa es probable que no pueda volver a caminar. Ya no puedo más, me voy de esta casa. Eres una carga para mí. ¿Me vas a dejar cuando te necesito más que nunca? Marcela Vega tenía 36 años y una vida que desde afuera parecía sencilla pero completa. Vivía en Guadalajara con su esposo Rogelio desde hacía 10 años. Se habían conocido en el barrio, de jóvenes, cuando ninguno de los dos tenía nada, pero tampoco le faltaba nada, porque todavía no sabían lo que era perder. Se habían enamorado despacio, de esa manera tranquila que tienen los amores que nacen entre personas que se conocen de verdad antes de quererse. Y se habían casado convencidos de que lo suyo era para siempre. Tenían un hijo, Mateo, de 8 años, con los ojos de Rogelio y el carácter de Marcela. Rogelio trabajaba en una empresa constructora. Tenía un puesto administrativo, llegaba temprano, era puntual. Era de los que no necesitan que les digan 2 veces las cosas. Ganaba lo suficiente para que vivieran bien sin lujos, pero sin apuros. Marcela no había terminado la preparatoria. La vida se lo había impedido de esa manera silenciosa, en que la vida a veces cierra puertas sin hacer ruido. Había trabajado de distintas cosas a lo largo de los años. De mesera cuando era joven, de vendedora de ropa en un tianguis, de lo que hubiera. Era de esas personas que no esperan a que las cosas lleguen, sino que salen a buscarlas. Pero lo que Marcela sabía hacer de verdad, lo que llevaba en las manos desde chica, era cocinar. Su mamá había sido de esas mujeres que alimentan a medio barrio sin hacer escándalo. Le había enseñado a hacer tortas, a preparar helados de fruta, a darle sabor a las cosas simples. Trabajaba en una tienda de ropa del centro. No era el trabajo de sus sueños, pero era estable y le quedaba cerca. Con lo que ganaba, ayudaba a completar el gasto de la casa. Vivían rentados en una casa pequeña pero cómoda en un barrio tranquilo de Guadalajara. No era suya, pero la habían hecho sentir suya con el tiempo. Con las plantas en la entrada, con los dibujos de Mateo pegados en la pared, con esa manera silenciosa en que los hogares se vuelven hogar. La vida de los dos juntos era estable, no perfecta, pero estable. Cenaban juntos casi siempre. Los domingos salían al parque con Mateo. Se querían de esa manera cotidiana que tienen las parejas que han construido algo juntos y que ya no necesitan decírselo porque está en todo lo demás. Marcela no era una mujer que pidiera mucho, le bastaba con lo que tenía, con su hijo, con su casa, con Rogelio llegando cada noche, hasta que un martes todo eso desapareció en segundos. Fue una tarde de marzo cuando Marcela volvía del trabajo, un día normal, un camino que había hecho cientos de veces. Las mismas calles, los mismos semáforos, la misma gente en las banquetas. No había ninguna razón para pensar que ese martes iba a ser diferente a todos los demás, pero lo fue. Un conductor que venía distraído se pasó el alto y le dio de frente. El impacto fue brutal. Marcela no tuvo tiempo de reaccionar. Solo hubo un instante de luz y luego nada. Despertó en el hospital 2 días después. Rogelio estaba ahí, sentado a un lado de la cama, con esa cara de quien no ha dormido y no sabe qué decir. Mateo estaba con la vecina. Los médicos habían hablado con Rogelio antes de que ella abriera los ojos. El diagnóstico era serio. Lesión en la columna. Habría que esperar para saber el alcance total del daño. Pero lo más probable era que Marcela no volviera a caminar de la misma manera, que necesitaría silla de ruedas, que la recuperación sería larga y sin garantías. Rogelio le tomó la mano cuando ella abrió los ojos. «Aquí estoy»,
dijo. Marcela lo miró. Quiso decir algo, pero no le salieron las palabras. Solo apretó su mano y cerró los ojos otra vez. En ese momento creyó que no estaba sola. Todavía no sabía lo que vendría después. Las primeras semanas Rogelio estuvo ahí. La visitaba en el hospital todos los días. Le llevaba comida, le acomodaba las almohadas, hablaba con los médicos, preguntaba, tomaba notas. Mateo venía con él las tardes que no había escuela y se sentaba en la cama de Marcela a contarle cosas del colegio, con esa manera que tienen los niños de normalizar lo difícil cuando quieren que su mamá no se preocupe. Marcela los miraba y pensaba que iba a poder, que con ellos dos al lado iba a poder con cualquier cosa. Salió del hospital en silla de ruedas 3 semanas después. Llegar a la casa fue difícil. Los escalones de la entrada, el baño que no estaba adaptado, los pasillos estrechos. Todo lo que antes era normal de repente era un obstáculo. Rogelio la ayudó sin quejarse esos primeros días, esas primeras semanas. Mateo también, a su manera, cargando cosas, abriendo puertas, inventando maneras de hacerla reír. Pero algo fue cambiando despacio. Rogelio empezó a llegar más tarde del trabajo, a tener menos paciencia con los cuidados, a responder cortante cuando Marcela le preguntaba algo. Había noches en que se quedaba dormido en el sillón con el teléfono en la mano, y Marcela lo veía desde la silla y sentía algo frío instalándose en el pecho. No dijo nada. Pensó que era el cansancio, que era la presión, que con el tiempo se acomodaría. Nunca se acomodó. Fue un viernes por la noche cuando Rogelio llegó a casa y le dijo que tenía que hablar con ella. Rogelio habló sin mirarla a los ojos. Dijo que lo sentía, pero que esa no era la vida que él había elegido. Que él se había casado con una mujer completa y ahora tenía una inválida que no podía ni levantarse sola de una silla. Que no iba a pasarse la vida de enfermero. Que él todavía era joven, que todavía tenía vida por delante y que no iba a desperdiciarla cuidando a alguien que no sabía ni si iba a volver a caminar, que ella era una carga para él, como si 10 años juntos no hubieran existido, como si Mateo no existiera, como si Marcela fuera menos persona porque su cuerpo había fallado. ¿Me estás dejando?, dijo. Rogelio no contestó de inmediato. Eso fue suficiente respuesta. Tuve un accidente, dijo Marcela con una voz que le salió quieta y fría. Estoy en una silla de ruedas y me estás dejando. Marcela, yo... ¿Cuándo te vas? Rogelio dijo que en unos días, que le pasaría dinero para Mateo, que esperaba que pudiera entenderlo con el tiempo. Marcela no dijo nada más. Rogelio salió el domingo con 2 maletas. Mateo lo vio irse desde la ventana sin entender bien qué estaba pasando. Luego fue a donde estaba su mamá y se sentó en el suelo a su lado sin decir nada. Marcela le puso la mano en la cabeza y ahí se quedaron los dos, en silencio, viendo la calle vacía. Pasaron 3 semanas antes de que Marcela se enterara de la verdad. Fue su vecina Carmen quien le dijo, no con maldad, sino con esa pena honesta de quien cree que es mejor saber. Le contó que había visto a Rogelio varias veces antes del accidente con una mujer del trabajo, que no era nuevo, que llevaba meses. Marcela escuchó todo sin interrumpir. Cuando Carmen se fue, se quedó sola en la sala mirando un punto fijo en la pared, y entonces entendió todo. El accidente no había sido el motivo, había sido la excusa, la puerta que Rogelio estaba esperando para salir sin tener que dar demasiadas explicaciones. Porque irse de una mujer sana es una cosa, irse de una mujer en silla de ruedas hace que el mundo te señale. Marcela pensó en todas las veces que él llegó tarde, en las noches con el teléfono, en esa manera de estar sin estar que ella había confundido con cansancio. No lloró. Sintió algo más parecido a claridad que a dolor.
porque entender la verdad, aunque duela, siempre es mejor que seguir creyendo una mentira. El lunes, después de que Carmen le contó la verdad, Marcela llamó a su amiga Diana. Diana era de esas personas que no preguntan mucho, sino que aparecen. Apareció esa misma tarde con comida y se sentó frente a Marcela y la dejó hablar todo lo que necesitaba. «¿Cómo estás?», le preguntó cuando Marcela terminó. «Asustada», dijo Marcela. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. «Normal», dijo Diana. «¿Y qué vas a hacer?». «Salir adelante», dijo Marcela. «No tengo otra opción». El dinero era el problema más urgente. Rogelio mandaba algo para Mateo, pero no era suficiente para todo. La rehabilitación costaba, la casa costaba, la vida costaba. Marcela pensó y recordó. Recordó a su mamá en la cocina de cuando era niña, haciendo tortas a las 5 de la mañana, preparando helados de fruta con lo que hubiera, sacando adelante a la familia. Marcela lo había aprendido todo ahí, sin darse cuenta, sin saber que algún día lo iba a necesitar de verdad. Ese día lo necesitó. Empezó a preparar tortas y helados desde su cocina. Podía hacerlo sentada, con las manos, con lo que sabía. Diana le ayudó a correr la voz en el barrio. Y Mateo, con sus 8 años y su carácter heredado de su madre, salía después de la escuela con una canasta y recorría las calles del vecindario vendiendo lo que Marcela preparaba. Al principio era poco, apenas alcanzaba para la renta, pero las tortas de Marcela eran buenas. La rehabilitación fue lo más difícil, no por el dolor físico, aunque también dolía, sino por los días en que el cuerpo no respondía y la mente empezaba a preguntarse si valía la pena seguir intentando. Marcela iba 3 veces por semana a terapia, una clínica del seguro que no era perfecta, pero que tenía un fisioterapeuta paciente que entendía que rehabilitar un cuerpo es también rehabilitar una voluntad. Hubo días en que Marcela llegaba a casa después de la sesión y se quedaba en la silla sin hablar, agotada de una manera que no era solo física. Mateo esos días le preparaba un vaso de agua y se sentaba a su lado a hacer la tarea en silencio, sin preguntar, solo estando. Los meses pasaron y un día, casi sin avisar, Marcela sintió algo diferente en las piernas. El fisioterapeuta lo notó también. Ajustaron los ejercicios, intensificaron el trabajo y semana a semana, muy despacio, lo que había parecido imposible fue volviéndose posible. Marcela volvió a caminar un jueves de noviembre, no de golpe ni de manera dramática. Fue un proceso, pero ese jueves fue el día en que el médico le dijo que la silla de ruedas ya no era necesaria de manera permanente, que podía caminar, que lo había logrado. Marcela asintió, le agradeció, salió al pasillo, se sentó en una silla del pasillo de la clínica y se quedó ahí un momento. No lloró, solo respiró. Profundo y largo, como quien suelta algo muy pesado que cargaba sin darse cuenta. Diana la esperaba afuera con Mateo. Cuando Marcela salió caminando por su propio pie, Mateo corrió hacia ella y la abrazó tan fuerte que casi la derriba. Diana se tapó la boca con la mano y no pudo evitar las lágrimas. Los 3 se rieron y lloraron al mismo tiempo. Era la primera vez en mucho tiempo que Marcela se sentía entera. Esa noche cenaron juntos en la casa. Diana trajo bocaditos y un soda. Mateo puso música. Y hablaron hasta tarde de todo y de nada como no habían hecho en mucho tiempo. Cuando Diana se fue, Marcela se quedó sola en la sala. Miró la casa, su casa, sin Rogelio, sin su ropa en el closet, sin su manera de ocupar el espacio sin preguntar, solo suya y de Mateo. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no se sentía vacío, se sentía completo. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Marcela retomó el negocio con más fuerza. Ya caminaba, ya podía moverse, ya podía hacer más. Los pedidos habían crecido tanto durante su rehabilitación
que la demanda superaba lo que ella sola podía preparar. Diane la ayudó a buscar un local pequeño en el barrio, un espacio sencillo, sin pretensiones, pero suyo. Lo rentaron un lunes de marzo. Marcela lo limpió ella misma, lo acomodó a su manera, puso una mesita afuera y un letrero hecho a mano que decía «Tortas y helados Marcela». El primer día vendió todo lo que preparó antes del mediodía. El negocio fue creciendo despacio pero sin parar. La gente del barrio la conocía, confiaba en ella, recomendaba el lugar. Con el tiempo contrató a una muchacha que la ayudara, luego a otra. El local que había rentado se quedó pequeño y tuvo que buscar uno más grande. Mateo creció viéndola trabajar, viéndola levantarse, viéndola construir algo de la nada con las manos y con la voluntad. Eso también era una enseñanza, quizás la más importante. Rogelio apareció 4 años y medio después. Entró al local un mediodía de julio como cualquier cliente. Pidió una torta en la barra sin levantar la vista. Y cuando la levantó, se encontró con Marcela detrás del mostrador, de pie, con el delantal puesto, y esa manera tranquila de hacer las cosas que siempre la había caracterizado. Se quedó paralizado. Marcela lo miró un momento. Luego siguió preparando la torta. «Rogelio», dijo sin dramatismo, como quien saluda a alguien conocido del barrio. Él no supo qué decir al principio. Tartamudeó algo. Luego dijo que no sabía que era su local, que había cambiado mucho, que se veía bien. Marcela le entregó la torta. «Son 40 pesos», dijo. Rogelio pagó. Y luego, antes de irse, dijo lo que llevaba tiempo queriendo decir, que lo sentía, que había cometido el error más grande de su vida, que la mujer con quien se había ido lo había dejado cuando él perdió el trabajo, que había pensado mucho en ella, que si había alguna posibilidad de intentarlo de nuevo. Marcela lo escuchó hasta el final. Luego dijo algo que no había ensayado, pero que le salió con una claridad que la sorprendió a ella misma. «Rogelio, estuve en una silla de ruedas, sola, con Mateo, sin saber si iba a volver a caminar, y tú no estuviste. No porque no pudieras, sino porque simplemente no querías. Y mientras tú te ibas, yo aprendí que podía sola, que de hecho estaba mejor, no porque te guarde rencor, sino porque ya no te necesito. Y esa es la diferencia. No había imaginado que de un accidente, de una silla de ruedas, de un hombre que se fue cuando más lo necesitaba, iba a salir una versión de ella misma que no conocía. Lo que nos rompe también nos muestra de qué estamos hechos. Y Marcela descubrió que estaba hecha de algo más resistente de lo que ella misma había creído. Aprendió que pedir ayuda no es debilidad, que las personas que la rodeaban, Diana, Carmen la vecina, el fisioterapeuta paciente, las clientas que se volvieron amigas, habían estado dispuestas todo el tiempo, que ella había sido quien no había abierto la puerta. La abrió. Mateo cumplió 14 años ese diciembre. Marcela le hizo una fiesta en el local, con helados de todos los sabores y tortas para todos los del barrio. El niño que había cargado canastas por las calles para ayudar a su mamá, ahora la veía detrás del mostrador de su propio negocio, con esa mezcla de orgullo y normalidad que tienen los hijos que crecen viendo a sus madres ser fuertes. Esa noche, cuando todos se fueron, Marcela apagó las luces del local y se quedó un momento en la oscuridad. Pensó en todo lo que había pasado, y no sintió amargura, sintió gratitud. Porque a veces el peor momento de tu vida es el que te lleva exactamente a donde necesitabas estar. Si esta historia te llegó al corazón, dale like a este video y compártelo con esa persona que hoy necesita escuchar que las mujeres que no se rinden siempre encuentran el camino.